Buenas tardes, México. He querido plantear una serie de hipótesis relacionadas con los derechos humanos. No es un tema sencillo. De hecho, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que plantearnos la realidad de que México apenas en el 2011 asume desde la Constitución política en la reforma del artículo primero los derechos humanos. Y en algún momento en la Academia Mexicana se dijo que teníamos que sufrir, entrar tardíamente hablar de derechos humanos sin una teoría de los derechos humanos. Yo quería hoy concentrarme en por qué vengo hablando de perspectiva de género bajo un enfoque diferencial. En cierto sentido, la perspectiva de género no me preocupa, y en el mismo sentido tampoco el enfoque diferencial me preocupa. Entonces, ¿cuál es la razón del tema? Quizá la primera pregunta o la pregunta con la cual yo podría empezar es: ¿debe haber una perspectiva para juzgar? Pensemos nosotros, como usuarios del sistema judicial, si queremos que un juez nos resuelva en perspectiva. Lógicamente, la segunda pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién juzga? ¿Quién es el que está llamado a juzgar? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué formación tiene? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué conocimientos tiene? Y lógicamente, ¿a quién juzga? Esas tres preguntas me enfrentan personalmente a dos filosofías, si podemos llamar así. La primera filosofía es la perspectiva de género, porque la Suprema Corte de Justicia en cierto sentido me dice: debe haber una perspectiva para juzgar, y la Corte me dice: juzgar en perspectiva de género. ¿Quién juzga? Los jueces en perspectiva de género. ¿A quién juzga? A las partes en perspectiva de género. Y entonces, a partir de ese momento, tenemos una serie de preguntas cortas que exigen una respuesta, corta o larga. Yo me he dicho, cuando estudio los protocolos para resolver en perspectiva de género, cuando leo los manuales para resolver o juzgar en perspectiva de género, cuando yo leo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juzgar en perspectiva de género, para investigar en perspectiva de género, cuando leo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia para juzgar en perspectiva de género, perdón, pero no me resuelve nada. Por lo menos durante mis muchos años de estudiar el derecho y muchos años de ser juez. Pero no es un problema mío. El problema es que cuando yo estudio cómo va la investigación policial, hay un conflicto en perspectiva de género. Y cuando me pongo a estudiar con los fiscales la investigación, ahí hay un conflicto de perspectiva de género. Y los jueces de control se enfrentan a la perspectiva de género. Y los jueces de la etapa intermedia, hablando del derecho penal, se enfrentan a la perspectiva de género. Y los jueces de enjuiciamiento se enfrentan, como pasó en Tijuana, que el Tribunal de Alzada revoca la sentencia condenatoria de una mujer que mata a su esposo con 5 tiros en la cabeza, porque no se resolvió con perspectiva de género. Me recuerdo que cuando salió esa sentencia de Tijuana, algún juez de Tijuana me preguntó: José Daniel, ¿qué es entonces resolver con perspectiva de género? Y yo acuñé una frase: porque todos somos diferentes, para no discriminar, el enfoque debe ser diferencial. Y eso me permite, si ustedes me dejan compartir una presentación de PowerPoint, esto me permite de una u otra forma tratar de trabajar también
¿Qué significa o qué puede significar o cómo podemos entender o cómo podemos interpretar desde una perspectiva de género todas estas preocupaciones que estamos sufriendo, si se quiere decir, o viviendo, si se quiere aceptar? En primer lugar, si me dejan compartir, porque todos somos diferentes, decía yo, para no discriminar, el enfoque debe ser diferencial. Es muy posible que ustedes me digan, a ver, José Daniel, si la ONU ha planteado como proyecto del milenio la igualdad de géneros, si la ONU ha planteado en la Agenda 2030 la igualdad de géneros, ¿me vas a decir que somos diferentes? Posiblemente será el primer tema de discusión, el gran tema, la gran discusión que podríamos sostener en este primer momento. Yo cuando los veo a ustedes, cuando me veo a mí, cuando me veo entre todos ustedes, me doy cuenta de que aunque seamos todos hombres, somos diferentes. Aunque seamos todas mujeres, somos diferentes. En una familia todos son diferentes. Aunque tengan el mismo ADN, los gemelos son diferentes. Y entonces, por tanto, tendríamos que preguntarnos, aunque venga de la ONU, si un proyecto de igualdad de géneros es un proyecto antropológicamente válido, jurídicamente válido, o por el contrario, si podría ser un proyecto discriminatorio. Si ustedes ven esta presentación, encontramos un primer proyecto importante, un proyecto de derechos humanos, en el cual el fundamento de esos derechos humanos, ¿no?, es el fundamento de esos derechos humanos es, o podríamos, en primer lugar, la naturaleza. ¿Cuál es el fundamento de los derechos humanos? La naturaleza. La dignidad de la persona humana o la legislación. Los derechos humanos se producen porque la legislación produce derechos humanos, o la jurisprudencia, como nos está pasando a nivel de Corte Interamericana y nos está pasando a nivel de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando nosotros nos planteamos el fundamento de los derechos humanos y además partimos de 4 posibilidades de respuesta, entonces nos hacemos una segunda pregunta. ¿Cuál debe ser la filosofía de estos derechos humanos? Si la filosofía es la naturaleza humana, entonces tendríamos 2 preguntas para 2 respuestas: la biológica y la cultural. ¿Hay una naturaleza humana cultural o es una naturaleza humana biológica? Pero tenemos 2 respuestas respecto a la dignidad. Hay una dignidad objetiva y por tanto hay una dignidad subjetiva. Cuando nos planteamos el fundamento de la legislación, nos encontramos con que hay 3 respuestas: el derecho natural como fundamento de los derechos humanos desde la legislación, el derecho positivo y el derecho internacional. Empezamos con una carta de las Naciones Unidas en 1945 y hoy llevamos 180 tratados de derechos humanos. El derecho internacional produciendo legislación de derechos humanos. Y lógicamente cuando nos enfrentamos a la jurisprudencia nos encontramos con una jurisprudencia nacional y con una jurisprudencia internacional. Primer punto. En esta problemática, yo no me preocupo de el género, sino de el mandato constitucional de no discriminar. Y en ese mandato constitucional de no discriminar, me enfrento a una serie de preguntas y de respuestas importantes. La primera de ellas es el tema de las categorías. ¿Cuántas categorías además del? ¿Cuántas categorías además del género?
encontramos en la Constitución Federal 14. Y entonces, ¿en qué tema no debemos discriminar? En esas 14 categorías, en las que el sexo es una más, en las que el género es una más. Lógicamente tenemos que enfrentar esas categorías desde posiciones académicas. Una posición es antropológica. El ser humano, estudiado por los antropólogos, nos lleva a unas categorías antropológicas. Pero ese ser humano, sometido a la ley nacional o internacional, nos lleva a unas categorías protegidas, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los Estados Unidos, la jurisprudencia ha acuñado un concepto interesante que son categorías peligrosas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha llamado categorías sospechosas. Y, lógicamente, la filosofía le ha hablado de categorías por situación, categorías en situación y categorías de situación. Podríamos hablar horas de si las categorías deben ser antropológicas, protegidas, peligrosas, sospechosas o por situación. Pero todo lo que podamos hablar sobre ellas, lo importante es no discriminar. Y por eso nosotros tenemos que asumir la primera respuesta. Vamos a discutir si el género es un problema ideológico o es un problema jurídico. Vamos a discutir si el sexo es un problema biológico o es un problema cultural. Al derecho no le corresponde ninguno de los dos discursos. Le corresponde el único discurso de no discriminar en cada una de las categorías antropológicas o protegidas o peligrosas o sospechosas o por situación. Es interesante. José Daniel, ¿por qué le llamamos antropológicas? Porque definen la antropología humana. Cuando estudiamos a la persona antropológicamente, vamos a encontrar que hay un origen étnico, un origen nacional, un género, una edad, una discapacidad, una condición social, una condición de salud, una religión, opiniones personales, preferencias sexuales, me caso o no me caso, estado civil, o todas aquellas que tengan relación con la dignidad, con los derechos y con la libertad de las personas, o las preferencias políticas, o la situación cultural, o el tipo de color, o el tipo de color de piel, o el tipo de color de cabello, o la raza, o la situación profesional, etc. Por eso, dentro de este panorama que nos da esta diapositiva, nosotros podríamos plantearnos una primera discusión o exposición. Pensemos nosotros desde la perspectiva de género. ¿Veo una solución antropológica para los derechos humanos? Yo me encuentro ante 6 problemáticas desde el género. La primera problemática es que la perspectiva de género es subjetiva. Y el problema de la subjetividad de del género es que es subjetiva desde la persona que ve, en el caso del derecho penal, la persona que cometió el delito, qué es lo que vio, cuál era su perspectiva, cuál era su pensamiento, cuál era su intención, y luego lo que ve el juez sobre la persona del delincuente, para decir algo. Es subjetiva. Subjetiva en 2 ámbitos muy complejos y posiblemente muy difíciles. Pero nos podemos enfrentar a una segunda problemática que sería el jurídico. Y el jurídico me lleva, ¿discrimino o no discrimino? Podríamos responder muy sencillamente diciendo, pues Daniel, perdón, es que no tenemos que discriminar. Pero cuando yo escojo una escuela y no otra, cuando escojo una universidad y no otra, cuando escojo una carrera y no otro, discrimino. Pero no hablemos de esto, porque es un problema de decisión de la libertad.
Pensemos cuando yo escojo casarme con una mujer morena o negra, de raza, o china, o una blanca. Y entonces, al escoger una mujer negra como mi esposa, escojo a mis hijos mulatos o negros como mi esposa, o blancos como yo, y posiblemente entro en un problema de discriminación y no discriminación. Y por tanto, el problema jurídico debe ser un reto importante. Pero luego nos encontramos en un problema ideológico. Y el problema ideológico es si el género es biológico o si el género es cultural. Pero me encuentro un cuarto problema que es el de la sexualidad. Y la sexualidad nos enfrenta a dos conceptos muy importantes, lo masculino y lo femenino. Estos cuatro problemas que nos enfrenta el género se concretan en dos predeterminaciones o determinaciones. La primera es que cuando nosotros tenemos 53 categorías antropológicas, el género es una de ellas. Una entre 53 categorías antropológicas. Y el segundo problema es que cuando enfrentamos el tema del género desde la posición de los colectivos LGBT, entendemos una forma de ver el problema de las relaciones sexuales entre mujer y varón, entre masculino y femenino, o 13 formas distintas de ver esas relaciones sexuales que podríamos resumir acá y que cada vez más se multiplican: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, aliados, transgénero, andosexual, asexual, ginosexual, demisexual, pansexual, y posiblemente ustedes dominen otros conceptos que yo no he puesto en este pizarrón. Creo que el género no me produce soluciones, por lo menos desde la posición de la juzgar con perspectiva de género, sino que me enfrenta a una serie de circunstancias. Y no estoy discutiendo cada una de las variables categóricas o de las relaciones sexuales, sino del género como el no discriminar o el discriminar. Pero veámoslo desde el punto de vista del sexo. El sexo me plantea tres situaciones. En primer lugar, una situación objetiva por la cual el sexo es varón o mujer. Sexualmente hay genitales femeninos, genitales masculinos, biológicamente hay genitales femeninos, genitales masculinos, que me llevan al concepto sencillo y objetivo de un varón, de una mujer por sus órganos sexuales. Me lleva a un tema biológico, masculino y femenino. Ese varón que se presenta como masculino en la cultura occidental o femenino, mujer o varón. Pero además, desde el punto de vista jurídico, me plantea tres temas importantísimos desde los derechos humanos. Primero, que debo respetar. Segundo, que al respetar debo proteger. Y para proteger no puedo discriminar. Y entonces, la perspectiva de género me enfrenta a esta realidad de no discriminar. ¿Qué debo entender como juez cuando la Corte me ordena juzgar en perspectiva de género? ¿Qué debo pensar como policía de investigación o como perito cuando el Ministerio Público me pide investigar en perspectiva de género? ¿Qué debo pensar como abogado defensor en perspectiva de género? ¿Qué debo decidir como fiscal del Ministerio Público, como asesor jurídico de la víctima, en juzgar en perspectiva de género?
todos estamos obligados por el artículo 1 constitucional en su último párrafo a no discriminar. Y entonces el no discriminar me enfrenta a mi objetivo, el enfoque diferencial. Es decir, que el enfoque diferencial me enfrenta a 53, que no me caben acá, categorías antropológicas en las cuales el género es solo una de ellas y quizás no es la más importante. Porque tenemos un problema de ancianos, edad, porque tenemos un problema de origen nacional, porque tenemos un problema de origen étnico, porque tenemos nada menos que una convención sobre los discapacitados y tenemos problemas laborales con discapacitados y problemas jurídicos con discapacitados y tenemos problemas de condición social y de condición de salud y tenemos cuestiones de religión, de opiniones, de preferencias sexuales, de estado civil, de dignidad, de derechos, de libertad, de preferencias políticas, de situaciones culturales, de tipo de cabello, de tipo de piel, de raza, de situaciones profesionales. ¿Qué debo hacer yo si soy juez y debo resolver sin discriminación? ¿Qué debo hacer yo si soy juez y debo resolver en perspectiva de género? No discrimines. Y la única forma de no discriminar no es centrar todo el discurso en el sexo o en el género, sino en un enfoque diferencial que me lleva a 53 categorías antropológicas. Es muy interesante entonces que el enfoque diferencial no busca la igualdad sexual ni su liberación. El enfoque diferencial busca el respeto de cada una y de cada uno de todos en sus diferencias. Y es muy importante que entonces antropológicamente sepamos que solo somos iguales en dignidad, en que somos humanos, ante la ley y en las oportunidades. En todo lo demás somos distintos. Pero además, cuando se refiere a varón y a mujer, cuando se refiere a lo femenino y a lo masculino, esta distinción que nos lleva a la complementariedad se está convirtiendo en, porque siendo distintos son complementarios, y buscando una falsa igualdad, se vuelven competencia. Una competencia que lleva a la violencia de género, que está llevando a la violencia al interno de la familia, entre los esposos, entre los concubinos, entre la hija con la suegra y la madre, entre los nietos con los abuelos, de los abuelos y las abuelas con los nietos, porque en vez de reconocernos en las diferencias, estamos buscando igualdades que nos hacen competir, y que nos lleva a la violencia. Una violencia falsa o consecuencia de la falsa igualdad entre mujer y varón que produce esa violencia en la familia. Es muy interesante darnos cuenta entonces que el problema desde el enfoque diferencial es una solución y el problema desde el enfoque de género causa más conflictos que soluciones. Muchas gracias.